El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo, como si el mundo entero estuviera ardiendo en una despedida silenciosa. La carretera, una cinta de asfalto agrietado que serpenteaba entre campos secos y olvidados, estaba desierta, salvo por el rugido grave de un camión que avanzaba con la pesadez de un animal agotado. Diego manejaba con una mano en el volante, la otra sosteniendo un cigarrillo apagado que nunca se decidía a encender. Sus ojos, enmarcados por arrugas de años en la carretera, escudriñaban el camino con la monotonía de quien ha visto demasiados atardeceres iguales. El polvo danzaba en el aire, levantado por las ruedas del camión, y el olor a tierra seca se colaba por la ventana entreabierta, mezclándose con el aroma rancio del interior de la cabina, una mezcla de diésel, sudor y recuerdos de viajes largos. Había sido un día más, uno de esos días que Diego prefería olvidar. La carga en la parte trasera, cajas de repuestos mecánicos que apenas le daban para pagar el combustible, no era suficiente para cambiar su vida, pero sí para mantenerlo en movimiento. Siempre en movimiento. Era lo único que sabía hacer. La radio crepitaba con una balada ranchera que apenas se escuchaba por encima del zumbido del motor, y Diego tamborileaba los dedos en el volante, perdido en pensamientos que no llevaban a ninguna parte. Hasta que la vio, en medio de la carretera, como una aparición surgida del polvo, estaba ella. Una perra flaca, de pelaje desaliñado, con manchas de marrón y blanco que parecían haber sido pintadas por un niño descuidado. Estaba arrodillada, con las patas delanteras dobladas y la cabeza baja, como si suplicara. Sus ojos, grandes y de un marrón tan profundo que parecían contener un océano de dolor, lo miraron directamente. Diego frenó de golpe, el camión chirriando como si protestara por la interrupción. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el gemido suave de la perra, un sonido que no era un ladrido, sino algo más humano, más desesperado. ¿Qué demonios haces aquí, flaca?, murmuró Diego, apagando el motor con un movimiento brusco. Bajó del camión, sus botas crujiendo contra el asfalto caliente, y se acercó con cautela. No era la primera vez que veía animales abandonados en la carretera. Los perros callejeros eran tan comunes como las botellas vacías y los neumáticos pinchados. Pero esta perra era diferente. No se movió, no corrió, no gruñó. Solo lo miró, con esa postura imposible, como si estuviera rezando. Diego sintió un escalofrío, no de miedo, sino de algo que no podía nombrar. Era como si ella supiera algo que él no. A un lado de la perra, medio oculto en el polvo, había un saco negro. Era un saco de basura común, de los que se ven tirados en cualquier esquina, pero algo en él lo inquietó. Se movía. Apenas un temblor, como si el viento lo hubiera rozado, pero no había viento. Diego frunció el ceño, su instinto gritándole que se subiera al camión y siguiera su camino. No necesitaba problemas. No necesitaba más peso en su vida. Pero los ojos de la perra lo atraparon, y antes de que pudiera pensarlo demasiado, se agachó junto al saco. ¿Qué tienes aquí, dijo, más para sí mismo que para ella. La perra gimió de nuevo, un sonido que le apretó el pecho. Con manos callosas, Diego desató el nudo del saco y lo abrió. El olor lo golpeó primero, una mezcla de humedad, miedo y algo dulzón, como leche agria. Dentro, acurrucados en un montón de trapos sucios, había 3 cachorros. Eran pequeños, no más grandes que su puño, con el pelaje pegajoso y los ojos cerrados. Uno de ellos, el más pequeño, apenas se movía, su respiración un hilo frágil que parecía desvanecerse con cada segundo. Los otros 2 temblaban, sus cuerpecitos fríos al tacto, como si la vida se les escapara por las grietas. Diego sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Había visto cosas duras en la carretera, accidentes, peleas, gente rota por la vida, pero esto era diferente. Estos cachorros no eran solo animales abandonados, eran una súplica, una responsabilidad que no había pedido. Miró a la perra, que ahora lo observaba con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje, y su cuerpo temblaba, pero no de frío, sino de algo más profundo, como si llevara el peso de un mundo entero. No tengo tiempo para esto, dijo Diego, su voz más áspera de lo que pretendía. Se puso de pie, limpiándose las manos en los jeans, como si pudiera borrar lo que acababa de ver. Pero la perra no se movió. Siguió arrodillada, sus ojos fijos en él,
y Diego sintió una punzada de algo que no había sentido en años: culpa. Recordó a su madre, hace décadas, en un pueblo que ya no existía en su memoria, diciéndole que los hombres buenos no miran para otro lado. Pero él no era un hombre bueno. Era un camionero, un nómada que vivía para no quedarse en ningún lado. Se dio la vuelta, dispuesto a subir al camión y dejar atrás a la perra y su carga. Pero entonces ella ladró, un sonido corto y agudo, como un grito. Diego se detuvo, con la mano en la manija de la puerta. El ladrido no era de amenaza, sino de desesperación, como si ella supiera que él era su última esperanza. Se giró lentamente, y la perra lo miró de nuevo, sus patas delanteras todavía dobladas, su cuerpo temblando. Junto al saco, uno de los cachorros emitió un gemido débil, apenas audible, pero suficiente para romper algo dentro de Diego. «Maldita sea», murmuró, pasándose una mano por el cabello grasiento. No podía dejarlos allí. No podía dejar que murieran en medio de la nada, bajo ese cielo que parecía burlarse de su miseria. Se agachó de nuevo, tomó el saco con cuidado, como si fuera una bomba a punto de estallar, y lo llevó al camión. La perra lo siguió, sus pasos débiles pero decididos, como si supiera que su destino estaba ahora en manos de este extraño. En la cabina, Diego colocó el saco en el asiento del copiloto, asegurándose de que los cachorros estuvieran protegidos del aire frío que se colaba por la ventana. La perra, a la que decidió llamar Luna por la forma en que sus ojos brillaban bajo la luz del crepúsculo, se subió de un salto al camión, acomodándose junto al saco. No ladró, no se movió, solo lo miró, como si le agradeciera en silencio. Diego encendió el motor, el rugido llenando el vacío de la carretera, y puso el camión en marcha. «No sé si puedo salvarlos, flaca», dijo, su voz baja, casi un susurro. Miró a Luna, que seguía vigilando el saco, sus orejas alertas, su cuerpo tenso. «Pero no puedo dejarte aquí». «No hoy», el camión avanzó, dejando atrás la carretera polvorienta y el atardecer que se desvanecía. Diego no sabía a dónde ir. El pueblo más cercano estaba a 1 hora, y no tenía idea de si encontraría un veterinario o alguien dispuesto a ayudar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito, aunque fuera tan frágil como los cachorros que llevaba consigo. La radio seguía crepitando, ahora con una canción que hablaba de segundas oportunidades, y Diego apretó el volante, sus nudillos blancos bajo la piel curtida. Mientras conducía, el saco en el asiento del copiloto se movió de nuevo, pero esta vez el movimiento fue diferente, más brusco, como si algo dentro estuviera luchando por salir. Diego frunció el ceño, su mirada alternando entre la carretera y el saco. Luna gruñó suavemente, sus ojos fijos en el bulto, como si supiera algo que él no. Redujo la velocidad, el corazón latiéndole con fuerza, y extendió una mano hacia el saco. ¿Qué más había allí dentro? ¿Qué secreto guardaba Luna? El camión se detuvo en el borde de la carretera, el motor aún encendido, vibrando como un latido ansioso. Diego respiró hondo, sus dedos temblando mientras tocaba el borde del saco. Luna lo miró, sus ojos brillando en la penumbra, y emitió un gemido que sonó como una advertencia. Algo estaba mal. Algo que Diego no podía ignorar. La cabina del camión olía a una mezcla de diésel, polvo y el leve aroma dulzón que emanaba del saco negro en el asiento del copiloto. Diego conducía en silencio, sus manos apretando el volante con más fuerza de la necesaria, como si pudiera controlar el caos que se había desatado en su vida en solo unos minutos. La carretera se extendía ante él, oscura ahora que el sol se había hundido por completo, dejando un cielo salpicado de estrellas que parecían indiferentes al drama que se desarrollaba abajo. Luna, la perra flaca que había encontrado arrodillada en el camino, estaba acurrucada junto al saco, su cuerpo huesudo temblando ligeramente, aunque sus ojos no se apartaban de los cachorros. Esos ojos, grandes y profundos, parecían cargados de una sabiduría que Diego no podía comprender, pero que lo inquietaba profundamente. El saco se movía de vez en cuando, pequeños espasmos que hacían que Diego desviara la mirada de la carretera. Los cachorros estaban vivos, pero apenas. Sus gemidos eran débiles, como susurros de un mundo que se desvanecía, y cada sonido cortaba el aire como una súplica. Diego no era un hombre sentimental, los años en la carretera lo habían endurecido, enseñándole a ignorar el dolor ajeno para sobrevivir al suyo propio. Pero algo en Luna, en su postura, en su mirada, lo había atrapado. No podía dejarlos morir.
No podía ser ese tipo de hombre. De pronto, un gemido más débil que los demás, casi un suspiro, lo hizo frenar suavemente. Miró el saco y luego a Luna, que alzó la cabeza, alerta. Con el camión detenido en el borde de la carretera, Diego extendió una mano temblorosa hacia el saco, deshaciendo el nudo con dedos torpes. La tela se abrió, revelando a los 3 cachorros, sus cuerpecitos frágiles acurrucados en un nido de trapos sucios. 2 de ellos se movían, sus pequeñas patas temblando como hojas al viento, pero el tercero, el más pequeño, estaba inmóvil. Su pecho no subía ni bajaba. Diego sintió un nudo en el estómago, una mezcla de impotencia y rabia. No, pequeño, no, murmuró, tomando al cachorro con cuidado. Era tan pequeño que cabía en la palma de su mano, su pelaje húmedo y pegajoso, como si la vida se le hubiera escapado en gotas. Diego no sabía qué hacer, pero algo en su interior lo empujó a actuar. Recordó algo que había visto en un documental, o tal vez en una película: masajear el pecho de un animal para traerlo de vuelta. Con movimientos torpes, frotó el cuerpecito con los pulgares, presionando suavemente, como si pudiera insuflarle su propia fuerza. Luna lo observaba, su respiración agitada, un gemido bajo escapando de su garganta. Vamos, pequeño, no me hagas esto, dijo Diego, su voz quebrándose. No sabía cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez minutos, pero el cachorro no respondió. Sus ojos, cerrados, parecían sellados para siempre. Diego dejó escapar un suspiro, su mano deteniéndose, y colocó al cachorro con cuidado en el saco. Luna emitió un gemido desgarrador, como si entendiera lo que había pasado, y lamió al pequeño con una ternura que hizo que Diego apartara la mirada, incapaz de soportar el peso de esa pérdida. Fue entonces cuando notó algo en el fondo del saco, algo que no había visto antes. Entre los trapos, había un pedazo de papel arrugado, doblado torpemente, como si alguien lo hubiera escondido a toda prisa. Diego lo tomó, sus dedos manchados de polvo y sudor, y lo desdobló bajo la luz tenue de la cabina. Era una nota, escrita a mano con una letra temblorosa, como si la hubiera garabateado alguien con miedo o con prisa: por favor, cuídalos. No tengo otra opción. Las palabras eran simples, pero cargadas de una desesperación que Diego sintió como un puñetazo. ¿Quién había escrito esto? ¿Por qué habían abandonado a Luna y a sus cachorros en medio de la nada? No sé en qué me estoy metiendo, flaca, dijo, mirando a Luna, que seguía lamiendo a sus cachorros, como si quisiera protegerlos de un mundo que ya les había dado la espalda. Diego dobló la nota y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, un gesto que sintió más pesado de lo que debería. Encendió el motor y puso el camión en marcha, decidido a encontrar ayuda en el próximo pueblo, un lugar llamado San Isidro, a unos 40 kilómetros. No sabía si habría un veterinario allí, pero era su mejor opción. O la única. El camino a San Isidro era una serpiente de asfalto que se retorcía entre colinas secas y árboles esqueléticos. La luna, ahora alta en el cielo, proyectaba sombras que parecían moverse solas, y Diego no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. La nota, los cachorros, la mirada de Luna, todo parecía parte de una historia que él no entendía, pero que lo había atrapado sin remedio. La radio, que había estado crepitando con interferencias, de pronto se quedó en silencio, y el único sonido era el zumbido del motor y los gemidos ocasionales de los cachorros. San Isidro apareció al doblar una curva, un puñado de casas bajas y una plaza iluminada por farolas parpadeantes. Diego detuvo el camión frente a una clínica veterinaria que parecía más un taller abandonado que un lugar de curación. La fachada estaba agrietada, y un letrero desvaído anunciaba: Clínica San Roque. No había luces encendidas, pero Diego no tenía tiempo para dudar. Tomó el saco con los cachorros y ayudó a Luna a bajar del camión, sus patas débiles tambaleándose en el asfalto. Golpeó la puerta con fuerza, el sonido resonando en la calle vacía. Oye. Necesito ayuda. Gritó, su voz rasposa por el cansancio y la urgencia. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, hasta que una luz se encendió dentro y la puerta se abrió. Una mujer joven, de unos 30 años, apareció en el umbral. Tenía el cabello desordenado, recogido en una coleta apresurada, y ojeras que hablaban de noche sin dormir. Llevaba una bata blanca manchada y una expresión de cansancio que se transformó en preocupación al ver a Diego con el saco y a Luna a su lado. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz firme pero agotada. Estos cachorros,
los encontré en la carretera. Uno ya, no respira, dijo Diego, su voz vacilante, como si las palabras le quemaran. Ella me encontró a mí, la mujer, que se presentó como Clara, veterinaria del pueblo, abrió la puerta de par en par y les indicó que entraran. La clínica era un caos organizado, mesas llenas de frascos, jaulas vacías apiladas en un rincón, y un olor a desinfectante que no podía ocultar el aroma de animales y desesperación. Clara tomó el saco y lo colocó en una mesa de metal, sus manos moviéndose con la precisión de quien ha hecho esto demasiadas veces. Abrió el saco y examinó a los cachorros, su rostro endureciéndose al ver al pequeño que no se movía. Este no lo logró, dijo, su voz baja, casi un susurro. Luna gimió, como si entendiera, y se acercó a la mesa, apoyando la cabeza junto a los cachorros. Clara revisó a los otros dos, sus dedos moviéndose con cuidado sobre sus cuerpecitos frágiles. Están deshidratados, desnutridos, y hay algo más. No sé qué es, pero no están bien. Diego frunció el ceño, sintiendo que el peso en su pecho crecía. ¿Qué quieres decir con algo más? Clara no respondió de inmediato. Tomó un estetoscopio y escuchó los corazones de los cachorros, sus movimientos precisos pero tensos. Luego, alzó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Diego. Estos pequeños están al borde de la muerte. No sé cómo sobrevivieron tanto tiempo. Pero hay algo en su respiración, en su piel, parece una infección, pero no estoy segura. Necesito más equipo, más tiempo. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había pensado que llevarlos a un veterinario sería suficiente, que podría dejar a Luna y los cachorros y seguir su camino. Pero ahora, con la mirada de Clara fija en él y los gemidos de Luna llenando el aire, supo que no podía escapar tan fácilmente. ¿Puedes salvarlos?, preguntó, su voz más suave de lo que esperaba. Clara suspiró, pasándose una mano por el rostro. Haré lo que pueda, pero no tengo todo lo que necesito aquí. Hay un refugio a unas horas, en las montañas. Ellos podrían ayudar, pero, hizo una pausa, como si dudara en continuar. ¿Pero qué?, insistió Diego, sintiendo que la nota en su bolsillo pesaba más que nunca. Es un lugar complicado. No es solo un refugio. Hay cosas que pasan allí, cosas de las que no se habla. Clara miró a Luna, que seguía vigilando a sus cachorros, y luego a Diego. Si quieres salvarlos, tendremos que ir allí. Pero no será fácil. Diego asintió, aunque no estaba seguro de entender lo que estaba aceptando. Sacó la nota del bolsillo y se la mostró a Clara. Esto estaba en el saco. No sé qué significa, pero alguien los dejó por una razón. Clara leyó la nota, su rostro palideciendo. Esto no es solo abandono, dijo, su voz temblando ligeramente. Esto es algo más grande. Miró a los cachorros, luego a Luna, y finalmente a Diego. Y creo que ella lo sabe. Antes de que Diego pudiera preguntar qué quería decir, Clara se inclinó sobre uno de los cachorros, que de pronto emitió un chillido agudo, un sonido que no era un gemido, sino algo más extraño, casi inhumano. Clara retrocedió, sus ojos abiertos de par en par. Esto no es normal, dijo, su voz apenas un susurro. Hay algo más aquí, Diego. Algo que no entiendo. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Luna, que gruñó suavemente, sus ojos fijos en el cachorro que había chillado. El aire en la clínica se volvió denso, como si un secreto estuviera a punto de revelarse, un secreto que Luna y los cachorros llevaban consigo. La clínica de Clara era un refugio precario en medio del caos, un lugar donde el olor a desinfectante se mezclaba con el de la desesperación. Las paredes, agrietadas y cubiertas de pintura descascarada, parecían sostenerse por pura voluntad, y las luces fluorescentes parpadeaban como si dudaran en seguir funcionando. En la mesa de metal, los dos cachorros sobrevivientes yacían sobre una manta raída, sus cuerpecitos temblando bajo el tacto cuidadoso de Clara. Luna, la perra callejera que había detenido a Diego en la carretera, estaba echada junto a la mesa, sus ojos fijos en sus crías, como si su mirada pudiera mantenerlas ancladas a la vida. El cachorro que no había sobrevivido estaba envuelto en un trapo, apartado en un rincón, y aunque nadie lo mencionaba, su ausencia pesaba en el aire como una sombra. Diego estaba de pie, con los brazos cruzados y la espalda apoyada contra una pared húmeda. La nota que había encontrado en el saco seguía quemándole en el bolsillo, esas palabras temblorosas: por favor, cuídalos.
No tengo otra opción, resonando en su cabeza como un eco que no podía silenciar. Clara, inclinada sobre los cachorros, trabajaba con una precisión que contrastaba con el cansancio en su rostro. Sus manos, pequeñas pero firmes, aplicaban suero a uno de los cachorros con una jeringa, mientras murmuraba palabras de aliento que parecían más para ella misma que para los animales. Están estabilizados, por ahora, dijo al fin, enderezándose y limpiándose las manos en la bata manchada. Pero no por mucho tiempo. Esa infección no es algo común. Parece que estuvieron expuestos a algo tóxico, tal vez químicos. No puedo tratarlos aquí con lo que tengo. Diego frunció el ceño, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía más inestable. ¿Químicos? ¿Qué clase de persona abandona cachorros en un saco en medio de la nada después de envenenarlos? Clara lo miró, sus ojos oscuros cargados de una mezcla de rabia y tristeza. No creo que los envenenaran a propósito. Esto parece más bien un accidente. O una consecuencia. Hay lugares, no muy lejos de aquí, donde la gente tira desechos sin pensar. Fábricas, granjas abandonadas, sitios donde nadie limpia el desastre. Diego asintió lentamente, aunque las palabras de Clara no aliviaban la presión en su pecho. Miró a Luna, que no se había movido de su lugar junto a la mesa. Su pelaje, sucio y moteado, brillaba débilmente bajo la luz parpadeante, y sus costillas se marcaban con cada respiración. Pero había algo en ella, una fuerza silenciosa, que lo hacía sentir pequeño. Había arrodillado frente a él en la carretera, como si supiera que él era su única esperanza. Y ahora, aquí estaba, atrapado en una historia que no entendía, pero que no podía abandonar. ¿Y ese refugio del que hablas?, preguntó, rompiendo el silencio. Dijiste que podrían ayudar, pero que no es un lugar seguro. ¿Qué significa eso? Clara suspiró, apartando un mechón de cabello de su rostro. Se acercó a un fregadero oxidado y comenzó a lavar sus instrumentos, como si necesitara mantener las manos ocupadas para no desmoronarse. El refugio está en las montañas, a unas 3 horas de aquí. Es un lugar donde llevan animales rescatados, los que nadie más quiere. Pero no es solo un refugio. Hay rumores, dicen que está ligado a cosas turbias. Tráfico, tal vez. O algo peor. No sé los detalles, pero la gente del pueblo evita hablar de eso. Diego sintió un escalofrío, no por el frío de la clínica, sino por la forma en que Clara bajó la voz, como si temiera que las paredes la escucharan. Sacó la nota del bolsillo y la colocó sobre la mesa, alisándola con los dedos. Esto estaba con los cachorros. Alguien los dejó ahí por una razón. No creo que sea solo un abandono. Clara tomó la nota, sus ojos recorriendo las palabras con una intensidad que hizo que Diego se tensara. Esta letra, parece escrita con prisa, con miedo. Quien la escribió estaba desesperado. Hizo una pausa, mirando a Luna, que alzó la cabeza como si supiera que hablaban de ella. Ella sabe algo, Diego. No es una perra común. Mira cómo los protege, cómo te mira. Es como si entendiera más de lo que debería. Diego soltó una risa seca, aunque no había humor en ella. ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir que esta perra es una detective? Pero sus palabras sonaron vacías, porque en el fondo, él también lo sentía. Luna no era solo un animal abandonado. Había algo en su postura, en su forma de moverse, que parecía deliberada, casi humana. Clara no respondió a su comentario. En cambio, se inclinó sobre uno de los cachorros, que había comenzado a temblar más fuerte. Sus manos trabajaron rápido, ajustando el suero, pero su rostro se endureció. Si no los llevamos al refugio, no sobrevivirán más de un día. Pero si vamos, tenemos que estar preparados. Ese lugar no es para cualquiera. Diego miró a Luna, que seguía vigilando a sus cachorros, sus orejas alertas, su cuerpo tenso. Pensó en su propia vida, en los años que había pasado huyendo de todo, de su pasado, de su familia, de sí mismo. Siempre había sido más fácil seguir conduciendo, dejar atrás los problemas, las personas, los recuerdos. Pero ahora, con Luna y los cachorros, no podía simplemente girar el volante y desaparecer. Algo en él, algo que había enterrado hace mucho, se estaba despertando. Está bien, dijo al fin, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza. Los llevaré. Dime cómo llegar. Clara lo miró,
como si evaluara si él era capaz de lo que estaba prometiendo. Luego asintió y comenzó a garabatear un mapa en un trozo de papel. Toma la carretera 47 hacia el norte, luego sigue el desvío hacia las montañas. No hay señalización, pero verás un camino de tierra que parece abandonado. Síguelo hasta que encuentres una granja vieja. Eso es el refugio. Pero, Diego, hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de él. Ten cuidado. No confíes en nadie que encuentres allí. Diego tomó el papel, sus dedos rozando el borde rasgado. Miró a Luna, que parecía entender que algo estaba a punto de cambiar. No te preocupes, flaca, murmuró, agachándose para acariciar su cabeza. Su pelaje era áspero, pero cálido, y por un momento, sintió una conexión que no podía explicar. Luna lo miró, sus ojos brillando como dos lunas llenas en la penumbra de la clínica. Clara trabajó durante la siguiente hora, estabilizando a los cachorros lo mejor que pudo. Les dio líquidos, limpió sus cuerpos frágiles y los envolvió en mantas limpias. Luna no comía, aunque Clara le ofreció un plato con restos de comida. En cambio, seguía lamiendo a sus cachorros, como si quisiera darles su propia fuerza. Diego observaba en silencio, sintiendo que cada minuto que pasaba lo ataba más a esta perra y a su historia. Cuando todo estuvo listo, Diego cargó el saco, ahora con una manta limpia, en el camión, junto con una caja que Clara había preparado con suministros. Luna subió de un salto, acomodándose junto a los cachorros, sus ojos nunca dejando el saco. Diego se despidió de Clara con un gesto, prometiendo volver con noticias. La veterinaria lo miró desde la puerta, su figura recortada contra la luz de la clínica. No te metas en problemas, camionero, dijo, con una media sonrisa que no alcanzó sus ojos. Y cuida a Luna. Ella te eligió por una razón. Diego no respondió. Subió al camión, encendió el motor y puso rumbo al norte. La carretera 47 era un camino oscuro, flanqueado por colinas áridas y sombras que parecían moverse con vida propia. El motor rugía, pero no podía ahogar el sonido de los cachorros, que gemían débilmente, ni el peso de la nota en su bolsillo. Diego no sabía qué encontraría en el refugio, pero sentía que estaba conduciendo hacia algo más grande que él, algo que Luna parecía entender mejor que nadie. Las horas pasaron, y el cansancio comenzó a pesarle. La luna iluminaba el camino, proyectando un resplandor plateado sobre el asfalto. Luna, en el asiento del copiloto, no dormía. Sus ojos estaban fijos en la carretera, como si buscara algo, como si supiera a dónde iban. Diego tamborileaba los dedos en el volante, tratando de ignorar la sensación de que alguien los observaba. El mapa de Clara estaba en el salpicadero, pero no necesitaba mirarlo, el camino parecía guiarlo, como si el destino mismo lo estuviera llamando. De pronto, un destello en el retrovisor lo hizo tensarse. Un par de faros, lejanos pero acercándose rápido. Diego apretó el volante, su corazón acelerándose. No era raro ver otros vehículos en la carretera, pero algo en esos faros, en la forma en que seguían su ritmo, le puso los nervios de punta. Miró a Luna, que gruñó suavemente, sus orejas inclinándose hacia atrás. Tranquila, flaca, dijo, aunque su voz temblaba. Solo es otro conductor, pero no lo era. Los faros se acercaban, y Diego pudo distinguir la silueta de una camioneta negra, sin placas visibles. Aceleró, el motor del camión rugiendo con esfuerzo, pero la camioneta no se quedaba atrás. Luna gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, y Diego sintió que el aire en la cabina se volvía más pesado. Quienquiera que estuviera detrás de ellos, no era un viajero cualquiera. Y Luna parecía saberlo. La carretera 47 se retorcía como una serpiente negra bajo la luz plateada de la luna, sus curvas estrechas flanqueadas por un bosque de pinos que parecían susurrar secretos en la oscuridad. El camión de Diego rugía con un lamento grave, el motor esforzándose mientras subía las colinas hacia las montañas donde, según Clara, estaba el refugio. En el asiento del copiloto, Luna yacía alerta, sus orejas erguidas, sus ojos brillando como dos faros en la penumbra de la cabina. El saco con los dos cachorros sobrevivientes estaba asegurado entre sus patas, y aunque los pequeños gemían débilmente, el sonido era un recordatorio constante de la urgencia de la misión. Diego apretaba el volante, sus nudillos blancos, su mirada alternando entre la carretera y el retrovisor, donde los faros de la camioneta negra seguían acercándose, implacables. El aire en la cabina era denso,
cargado de un olor a diésel, sudor y el leve dulzor de los cachorros, que parecía impregnarse en todo. Diego sentía el peso de la nota en su bolsillo, esas palabras temblorosas: por favor, cuídalos. No tengo otra opción, que lo perseguían como un eco. No sabía quién lo seguía, pero la forma en que la camioneta mantenía la distancia, ni muy cerca ni muy lejos, le ponía los nervios en punta. Luna gruñó de nuevo, un sonido bajo y gutural que vibró en el pecho de Diego como una advertencia. Él le lanzó una mirada, tratando de mantener la calma. Tranquila, flaca, murmuró, aunque su voz traicionaba el nudo en su garganta. Solo quieren asustarnos, pero no estaba seguro de eso. La carretera estaba desierta, salvo por ellos y la camioneta, y el bosque a ambos lados parecía tragarse cualquier posibilidad de ayuda. Diego aceleró, el camión temblando bajo la presión, pero la camioneta negra no se quedó atrás. Sus faros eran como ojos brillantes, acechando en la oscuridad. Diego maldijo por lo bajo, sus manos sudando contra el volante. No era la primera vez que enfrentaba problemas en la carretera, había lidiado con borrachos, ladrones y hasta un intento de asalto años atrás, pero esto era diferente. Esto no era un encuentro casual. Quienquiera que estuviera detrás de ellos, sabía lo que llevaba en el camión. El mapa de Clara estaba en el salpicadero, un trozo de papel arrugado que indicaba un desvío a pocos kilómetros. Diego lo revisó con un vistazo rápido, tratando de calcular cuánto faltaba para el camino de tierra que llevaba al refugio. Pero antes de que pudiera concentrarse, la camioneta aceleró, acercándose tanto que sus faros iluminaron el interior de la cabina como un reflector. Luna se puso de pie, sus garras arañando el asiento, y ladró, un sonido agudo que hizo que Diego diera un volantazo por instinto. «¡Maldita sea!», gritó, enderezando el camión justo a tiempo para evitar salirse del camino. El saco con los cachorros se deslizó ligeramente, y Luna lo empujó con el hocico, como si quisiera protegerlo. Diego sintió una oleada de rabia. No sabía quiénes eran esos tipos, pero no iba a dejar que se acercaran a Luna ni a los cachorros. No después de todo lo que habían pasado. De pronto, el camino se abrió en una recta, y Diego vio su oportunidad. Pisó el acelerador a fondo, el motor rugiendo como un animal herido. La camioneta se quedó atrás por un momento, pero no por mucho. Entonces, a unos metros, apareció el desvío, un camino de tierra apenas visible, cubierto de maleza, que se internaba en el bosque. Diego no lo pensó dos veces. Giró el volante con fuerza, el camión patinando sobre el asfalto antes de entrar en el sendero. Las ruedas crujieron contra la grava, y las ramas bajas arañaron los costados del vehículo, como si el bosque quisiera detenerlo. La camioneta lo siguió, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos. Diego maldijo de nuevo, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. El camino de tierra era estrecho, lleno de baches que hacían que el camión se sacudiera violentamente. Los cachorros gimieron, y Luna gruñó, su cuerpo tenso, lista para saltar. Diego no sabía cuánto tiempo podría mantener la ventaja. El refugio estaba cerca, según el mapa, pero si no llegaba pronto, no estaba seguro de qué harían. Entonces, el camino se abrió en un claro, y Diego vio una barricada improvisada, troncos y neumáticos apilados, bloqueando el paso. 3 hombres estaban de pie frente a ella, sus siluetas oscuras bajo la luz de la luna. Llevaban chaquetas de cuero y uno de ellos sostenía una linterna que apuntó directamente al camión, cegando a Diego por un instante. El corazón le dio un vuelco. Esto no era un refugio. Esto era una trampa. Frenó de golpe, el camión deteniéndose a pocos metros de la barricada. La camioneta negra se detuvo detrás, cortando cualquier posibilidad de retroceder. Diego respiró hondo, sus manos temblando sobre el volante. Luna gruñó, sus dientes brillando en la penumbra, y Diego sintió una oleada de algo que no había sentido en años: miedo, pero también determinación. ¿Qué tienes en ese camión, amigo?, dijo uno de los hombres, acercándose con pasos lentos. Su voz era grave, con un tono que no admitía discusión. Llevaba una gorra ladeada y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, visible incluso en la oscuridad. No queremos problemas. Solo dinos qué llevas y te dejamos ir. Diego apretó la mandíbula, su mente trabajando a toda velocidad. No sabía quiénes eran estos hombres, pero la nota, los cachorros, la persecución, todo apuntaba a que no estaban allí por casualidad.
Miró a Luna, que seguía gruñendo, sus ojos fijos en el hombre de la cicatriz. Diego sabía que no podía entregar el saco. No podía entregar a Luna ni a los cachorros, solo basura, respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Piezas de repuesto, nada que les interese, el hombre rió, un sonido seco y sin humor. Basura, ¿eh? No parece que estés transportando basura, amigo. Hizo una señal, y los otros dos hombres se acercaron, uno de ellos sosteniendo una barra de metal que brillaba bajo la luz de la luna. Diego sintió que el aire se le escapaba. No tenía armas, solo un cuchillo de bolsillo que apenas servía para cortar cuerda. Pero tenía a Luna, y algo le decía que ella no se rendiría sin pelear. Luna ladró, un sonido feroz que resonó en el claro. Los hombres se detuvieron, sorprendidos, y Diego aprovechó el momento. Abrió la puerta del camión y bajó, manteniendo las manos visibles pero el cuerpo tenso. No sé qué quieren, pero no tengo nada para ustedes. Déjenme pasar. El hombre de la cicatriz lo miró, sus ojos entrecerrados. No eres de por aquí, ¿verdad? Esto no es tu problema. Entréganos el saco y te vas tranquilo. Diego sintió que la nota en su bolsillo pesaba como una piedra. No sabía qué había en el saco, más allá de los cachorros, pero algo le decía que era más importante de lo que parecía. Miró a Luna, que había bajado del camión y se interponía entre él y los hombres, su cuerpo flaco pero firme, como un escudo. Los cachorros gimieron desde el saco, y Diego tomó una decisión. No hay saco, dijo, su voz fría. Solo una perra y yo. Si quieren problemas, los tendrán. El hombre de la cicatriz sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Hizo una señal, y los otros dos avanzaron, la barra de metal brillando en la mano de uno de ellos. Diego se preparó, su mano deslizándose hacia el cuchillo en su bolsillo, pero antes de que pudiera hacer nada, Luna saltó hacia adelante, sus dientes desnudos, un gruñido feroz resonando en el aire. Los hombres retrocedieron, sorprendidos, y Diego aprovechó la distracción para correr hacia el camión, subió de un salto, arrancó el motor y pisó el acelerador, embistiendo la barricada. Los troncos se partieron con un crujido, y el camión se abrió paso, las ruedas patinando en la tierra. La camioneta negra rugió detrás, pero Diego no miró atrás. Luna estaba de nuevo en el asiento, el saco seguro entre sus patas, y aunque los cachorros gemían, seguían vivos. El camino de tierra se extendía ante ellos, y Diego condujo con el corazón en la garganta, siguiendo las instrucciones del mapa hacia el refugio. El bosque se cerraba a su alrededor, las ramas arañando el camión como dedos ansiosos. Diego no sabía si había escapado o si solo había retrasado lo inevitable. Los hombres, la camioneta, la nota, todo apuntaba a un secreto más grande, uno que Luna parecía conocer mejor que él. Miró a la perra, que seguía alerta, sus ojos fijos en la oscuridad, y sintió que ella era más que una compañera en este viaje. Era una guía, una protectora, y tal vez la clave para entender qué estaba pasando. El refugio apareció al final del camino, una granja vieja con un tejado hundido y alambres oxidados rodeando el perímetro. Diego detuvo el camión, su respiración agitada, y miró el edificio. Estaba oscuro, las ventanas como ojos vacíos, y un letrero torcido colgaba en la entrada. Pero lo que le heló la sangre fue el mensaje garabateado en la puerta, apenas visible bajo la luz de la luna: no confíes en nadie. Diego sintió un escalofrío. Luna gruñó suavemente, sus ojos fijos en la granja, y Diego supo que no había vuelta atrás. La granja abandonada se alzaba en la oscuridad como un cadáver olvidado, sus paredes de madera carcomida crujiendo bajo el peso de los años. La luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar el alambre oxidado que rodeaba el perímetro, y el letrero torcido en la entrada, apenas legible, proclamaba: Refugio Esperanza. Pero el mensaje garabateado en la puerta: no confíes en nadie, era un eco de advertencia que resonaba en la mente de Diego mientras apagaba el motor del camión. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el susurro del viento entre los pinos y los gemidos débiles de los cachorros en el saco. Luna, en el asiento del copiloto, estaba tensa, sus orejas inclinadas hacia adelante, sus ojos fijos en la granja como si pudiera ver a través de las sombras. Diego respiró hondo, el aire frío quemándole los pulmones. La persecución en la carretera, los hombres armados, la barricada rota, todo lo había llevado hasta este lugar, un refugio que no parecía un lugar de salvación, sino un laberinto de secretos.
La nota en su bolsillo, por favor, cuídalos. No tengo otra opción, pesaba más que nunca, y la mirada de Luna, cargada de una inteligencia que lo desconcertaba, lo hacía sentir que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso. Pero los cachorros, frágiles y al borde de la muerte, no le dejaban otra opción. Tenía que seguir adelante, bajó del camión con cuidado, el saco con los cachorros en una mano y la otra lista para sacar el cuchillo de bolsillo que llevaba. Luna saltó al suelo, sus patas débiles pero decididas, y se colocó a su lado, como un centinela. El camino de tierra estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus botas, y el aire olía a humedad y algo más, algo metálico que le revolvía el estómago. Diego se acercó a la puerta, su mano temblando al tocar el pomo. Estaba cerrada, pero no con candado, solo trabada, como si alguien hubiera querido que pareciera abandonada. Empujó la puerta, y el chirrido de las bisagras resonó como un grito en la noche. El interior estaba oscuro, salvo por una luz tenue que parpadeaba en el fondo, como una vela luchando por no apagarse. El olor a pelo mojado y desinfectante viejo llenaba el aire, mezclado con algo más, un hedor dulzón que le recordaba al saco donde había encontrado a los cachorros. Luna gruñó suavemente, sus dientes brillando en la penumbra, y Diego sintió un escalofrío. No estaban solos. ¿Hola? Llamó, su voz resonando en el espacio vacío. No hubo respuesta, solo el eco de sus palabras y el gemido de uno de los cachorros. Diego avanzó, sus botas resonando contra el suelo de madera podrida. Jaulas oxidadas se alineaban contra las paredes, algunas vacías, otras con mantas sucias que sugerían que habían albergado animales recientemente. En un rincón, una pila de cajas marcadas con símbolos que no reconoció parecían fuera de lugar, como si alguien las hubiera escondido a toda prisa. De pronto, una figura emergió de las sombras. Era una mujer, alta y delgada, con el cabello corto y grisáceo recogido en un moño desordenado. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y botas llenas de barro, y sus ojos, duros como el acero, escudriñaron a Diego con una mezcla de desconfianza y curiosidad. En una mano sostenía una linterna, en la otra un palo de madera que parecía más un arma que un bastón. ¿Quién eres y qué haces aquí?, preguntó, su voz grave y cortante, como si estuviera acostumbrada a dar órdenes. Diego levantó las manos, mostrando el saco. Me llamo Diego. Traigo cachorros que necesitan ayuda. Clara, del pueblo, me dijo que viniera aquí. La mujer entrecerró los ojos, su mirada pasando de Diego a Luna, que seguía gruñendo suavemente. Clara, ¿eh? No mucha gente sabe de este lugar. Se acercó, sus botas resonando contra el suelo, y apuntó la linterna al saco. Déjame ver. Diego dudó, pero la urgencia de los cachorros lo obligó a actuar. Colocó el saco en una mesa cercana, abriéndolo con cuidado. Los dos cachorros, envueltos en la manta que Clara les había dado, temblaban débilmente, sus gemidos apenas audibles. La mujer, que se presentó como Sofía, examinó a los cachorros con manos expertas, pero su rostro se endureció al ver su estado. Están mal, dijo, sin rodeos. Infección, desnutrición, y algo más. Esto no es solo abandono. Miró a Luna, que se había colocado junto a la mesa, sus ojos fijos en los cachorros. Ella los trajo hasta ti, ¿verdad? Diego asintió, sintiendo que la conversación se deslizaba hacia terreno peligroso. La encontré en la carretera. Estaba, arrodillada. Como si me suplicara. Y había una nota. Sacó el papel de su bolsillo y se lo tendió a Sofía, que lo tomó con cautela, como si fuera una bomba. Leyó la nota en silencio, sus labios apretándose en una línea fina. Esta letra, murmuró, casi para sí misma. Alzó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Diego. La escribió alguien que conocía este lugar. Alguien que estuvo aquí. Pero no es seguro, Diego. No para ti, ni para ella. Señaló a Luna, que gruñó como si entendiera. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego, su voz tensa. Sentía que cada palabra de Sofía lo arrastraba más profundo en un misterio que no quería desentrañar, pero que no podía ignorar. Sofía no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó sobre los cachorros, revisándolos con una linterna. Estos pequeños tienen algo en la sangre. No es solo una infección. Es como si hubieran estado expuestos a algo químico, tal vez.
Hizo una pausa, mirando a Luna. Y ella lo sabe. Mira cómo los protege. No es una perra común. Diego sintió un nudo en el estómago. Recordó las palabras de Clara, la advertencia sobre el refugio, los rumores de tráfico. Miró a Luna, que seguía vigilando a sus cachorros, su cuerpo flaco pero firme, como si estuviera lista para enfrentar cualquier amenaza. Entonces, ¿puedes ayudarlos?, preguntó, tratando de mantener la calma. Sofía asintió, pero su expresión era sombría. Puedo intentarlo. Tenemos medicamentos aquí, cosas que Clara no tiene. Pero si quieres que vivan, tenemos que actuar rápido. Se puso de pie, indicando una puerta al fondo de la sala. Trae el saco. Hay una clínica improvisada allí atrás. Diego siguió a Sofía, con Luna pegada a sus talones. La clínica era un cuarto pequeño, lleno de equipos viejos pero funcionales, una mesa de metal, frascos de medicamentos, y un generador que zumbaba en un rincón. Sofía trabajó rápido, administrando inyecciones a los cachorros y limpiando sus cuerpos frágiles. Luna no se movió, sus ojos siguiendo cada movimiento, como si supervisara el proceso. Mientras Sofía trabajaba, Diego no podía dejar de pensar en la nota, en los hombres de la carretera, en el mensaje en la puerta. ¿Quién escribió esa nota?, preguntó al fin, incapaz de contenerse. ¿Y por qué no es seguro aquí? Sofía no lo miró, concentrada en los cachorros. La nota, creo que la escribió María. Era una chica que trabajaba aquí, hace unos meses. Desapareció de repente. Decía que había descubierto algo grande. Pero nunca dijo qué. Hizo una pausa, sus manos deteniéndose por un momento. Creo que estos cachorros son parte de eso. Y si estoy en lo cierto, alguien los quiere muertos. Diego sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Muertos? ¿Por qué? Son solo cachorros. Sofía alzó la mirada, sus ojos duros. No son solo cachorros. Son una pista. María estaba investigando una red, algo relacionado con tráfico de animales. No sé los detalles, pero si ella los dejó con esa nota, es porque sabía que alguien vendría por ellos. Antes de que Diego pudiera responder, un estruendo sacudió la granja. El olor a humo llenó el aire, y una luz anaranjada comenzó a filtrarse por las rendijas de las ventanas. Sofía palideció. ¡Fuego!, gritó, corriendo hacia la puerta. Diego tomó el saco, pero cuando miró a Luna, la vio salir disparada hacia la oscuridad, con uno de los cachorros en la boca. «Luna, no», gritó Diego, pero ella ya había desaparecido entre las sombras. El humo se espesaba, y las llamas comenzaron a lamer las paredes de madera. Sofía lo agarró del brazo, tirando de él hacia la salida. «Tenemos que salir», gritó, pero Diego se resistió, sus ojos fijos en el lugar donde Luna había desaparecido. El fuego rugía, y los ladridos de otros perros en las jaulas llenaban el aire. Diego sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había jurado proteger a Luna y a los cachorros, pero ahora ella se había ido, llevándose a uno de los pequeños. ¿A dónde? ¿Por qué? El humo le quemaba los ojos, y las llamas se acercaban, devorando todo a su paso. Diego apretó el saco contra su pecho, el cachorro restante gimiendo débilmente. Sofía lo arrastró hacia la salida, pero Diego no podía dejar de mirar atrás, buscando a Luna en la oscuridad, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Ella había huido por una razón, y él tenía que encontrarla. El fuego devoraba la granja con un rugido hambriento, las llamas trepando por las paredes de madera como si quisieran consumir hasta el último vestigio de vida en el refugio. El aire estaba cargado de humo denso, un velo grisáceo que quemaba los pulmones y nublaba la vista. Diego corría detrás de Sofía, el saco con el cachorro sobreviviente apretado contra su pecho, mientras los ladridos desesperados de los perros atrapados en las jaulas resonaban como un coro de angustia. El calor era insoportable, lamiendo su piel como un animal furioso, pero lo que más lo atormentaba era la imagen de Luna desapareciendo en la oscuridad con uno de sus cachorros en la boca. ¿Por qué había huido? ¿Qué sabía ella que él no entendía? Sofía lo guió hacia la salida trasera, sus botas resbalando en el suelo cubierto de cenizas. «Vamos, Diego. No podemos quedarnos», gritó, su voz apenas audible sobre el crepitar de las llamas.
Pero Diego se detuvo en seco, su mirada fija en el bosque que rodeaba la granja. Luna estaba allí, en alguna parte, y él no podía dejarla atrás. No después de todo lo que habían pasado, tengo que encontrarla. Gritó, dando un paso hacia la oscuridad. El saco temblaba en sus manos, el cachorro dentro gimiendo débilmente, como si supiera que su madre estaba en peligro. Sofía lo agarró del brazo, sus dedos clavándose en su piel. «Estás loco. El fuego nos va a atrapar. Y los otros perros, tenemos que salvarlos». Sus ojos, brillando con lágrimas y furia, lo desafiaban a elegir. Pero Diego no podía pensar con claridad. La nota, los hombres en la carretera, el mensaje en la puerta, el fuego, todo parecía conectado, y Luna era la clave. «No la dejo», dijo, su voz firme a pesar del caos. Se liberó del agarre de Sofía y corrió hacia el bosque, siguiendo el rastro de Luna. El humo lo envolvía, haciéndolo toser, pero sus piernas se movían por instinto, guiadas por una fuerza que no podía explicar. El saco estaba asegurado bajo su brazo, el cachorro temblando contra su pecho. A lo lejos, escuchó a Sofía gritar algo, pero sus palabras se perdieron en el rugido del incendio. El bosque era un laberinto de sombras, los pinos alzándose como gigantes silenciosos bajo la luz de la luna. Las ramas bajas arañaban los brazos de Diego, y el suelo, cubierto de hojas secas y raíces, lo hacía tropezar. Pero no se detuvo. Siguió las huellas de Luna, apenas visibles en la tierra blanda, pequeñas marcas de patas, acompañadas por un rastro de gotas de sangre. Su corazón se apretó. ¿Estaba herida? ¿O era la sangre del cachorro que llevaba Luna? Gritó, su voz resonando en el bosque. No hubo respuesta, solo el eco de su propia desesperación. El humo del incendio comenzaba a disiparse, pero el aire seguía cargado de un olor acre que le revolvía el estómago. Diego avanzó, sus botas hundiéndose en la tierra, hasta que llegó a un claro donde la luz de la luna caía como un manto plateado. Allí estaba Luna, cavando frenéticamente junto a un árbol nudoso, sus patas moviéndose con una urgencia que parecía sobrenatural. El cachorro que había llevado estaba a su lado, acurrucado en la hierba, temblando pero vivo. Luna gruñó al verlo acercarse, pero no era un gruñido de amenaza, sino de advertencia. Diego se arrodilló junto a ella, el saco aún en sus manos, y vio lo que estaba desenterrando, un objeto metálico, brillante bajo la luz de la luna. Era un collar, viejo y desgastado, con una placa que llevaba un nombre grabado, María. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre resonaba con la nota que había encontrado en el saco, con las palabras de Sofía sobre la chica que había desaparecido. Tomó el collar con manos temblorosas, el metal frío contra su piel. Luna lo miró, sus ojos brillando con una intensidad que lo hizo retroceder. No era solo una perra. Era algo más, una guardiana de un secreto que él apenas comenzaba a entender. «¿Qué es esto, flaca?», murmuró, girando el collar en sus manos. No había nada más en el agujero que Luna había cavado, pero la tierra removida sugería que ella sabía exactamente lo que buscaba. El cachorro a su lado gimió, y Diego lo tomó con cuidado, colocándolo junto al otro en el saco. Luna no se movió, sus patas cubiertas de tierra, su respiración agitada pero firme. El sonido de ramas rompiéndose lo hizo girar. Sofía apareció en el claro, su rostro manchado de hollín, su respiración entrecortada. Llevaba una manta llena de cachorros rescatados de las jaulas, sus pequeños cuerpos temblando contra ella. «Diego, maldita sea. Casi te pierdo», gritó, pero su voz se suavizó al ver a Luna y el collar en las manos de Diego. «¿Qué es eso?». Diego le mostró el collar, el nombre, María, brillando bajo la luz de la luna. Lo encontró ella. Creo que está relacionado con la nota». Con todo esto, Sofía palideció, sus ojos fijos en el collar. «María, ella estuvo aquí. Era una de nosotros. Decía que había encontrado pruebas, algo sobre una red que usaba animales para mover cosas ilegales. Pero nunca dijo qué. Luego desapareció». Hizo una pausa, mirando a Luna. Ella debía saberlo. Por eso la dejó aquí, con los cachorros. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La nota, el collar, el incendio, todo apuntaba a algo mucho más grande que un simple abandono.
Miró a Luna, que seguía cavando, como si buscara algo más. ¿Crees que el fuego fue intencional?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sofía asintió, sus labios apretados en una línea fina. Alguien no quería que encontráramos esto. O que siguiéramos vivos. Miró hacia el bosque, sus ojos escudriñando las sombras. Tenemos que irnos. Ahora. Diego tomó el saco y ayudó a Luna a levantarse, el cachorro que había llevado ahora seguro junto a su hermano. Pero antes de que pudieran moverse, un crujido resonó en el bosque, seguido por el destello de una linterna. Voces bajas, pasos pesados. Los hombres de la carretera, o tal vez otros, los habían encontrado. Diego sintió que el corazón le subía a la garganta. No había dónde esconderse, no había tiempo para correr. Sofía lo agarró del brazo. Por ahí, susurró, señalando un sendero apenas visible entre los árboles. Diego asintió, pero Luna gruñó, sus dientes desnudos, su cuerpo tenso como un resorte. Ella no huiría. No esta vez. Diego tomó una decisión en una fracción de segundo. Entregó el saco a Sofía, sus manos temblando. Llévalos. Protégelos. Yo encontraré a Luna. Sofía lo miró, incrédula. Estás loco. Vienen por nosotros, ella me trajo hasta aquí, dijo Diego, su voz firme a pesar del miedo. No la dejo atrás. Sofía dudó, pero finalmente asintió, tomando el saco y corriendo hacia el sendero con los cachorros. Diego se arrodilló junto a Luna, su mano acariciando su pelaje sucio. Vamos, flaca. Vamos a salir de esto. Las voces se acercaban, y el destello de las linternas cortaba la oscuridad como cuchillos. Diego tomó el collar y lo guardó en su bolsillo, junto a la nota. Luna gruñó de nuevo, pero esta vez no era solo una advertencia. Era un desafío. Diego se puso de pie, su cuchillo de bolsillo en la mano, aunque sabía que no sería suficiente contra lo que venía. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, las sombras moviéndose como fantasmas. Entonces, Luna dio un paso adelante, sus patas firmes en la tierra, el cachorro que había salvado acurrucado a su lado. Diego sintió que el tiempo se detenía, que el mundo entero se reducía a ese momento, a esa perra y su valentía. No sabía qué encontrarían en el bosque, ni si saldrían vivos, pero una cosa era segura, Luna no se rendiría, y él tampoco. Un disparo resonó en la noche, el sonido cortando el aire como un trueno. Diego se arrojó al suelo, cubriendo a Luna con su cuerpo, el corazón latiéndole en los oídos. Las voces se acercaron, y una linterna iluminó el claro, cegándolo por un instante. Luna gruñó, lista para atacar, pero Diego la sujetó, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Quién los había encontrado? ¿Y qué querían? El disparo resonó en el claro como un latigazo, cortando el aire frío de la noche y haciendo que el corazón de Diego se detuviera por un instante. Se arrojó al suelo, su cuerpo cubriendo a Luna mientras las hojas secas crujían bajo su peso. El olor a tierra húmeda y ceniza del incendio llenaba sus pulmones, mezclado con el miedo que le apretaba el pecho. Luna gruñó, sus dientes desnudos brillando bajo la luz de la luna, su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. El cachorro que había llevado en la boca estaba acurrucado a su lado, temblando pero vivo, mientras el saco con el otro cachorro estaba ahora en manos de Sofía, que había desaparecido en el sendero del bosque. Las linternas de los intrusos cortaban la oscuridad, sus haces de luz danzando como depredadores en busca de presa. Diego apretó el collar con el nombre, María, en su bolsillo, junto a la nota que había encontrado con los cachorros. Las palabras, por favor, cuídalos. No tengo otra opción, resonaban en su mente, un eco que lo ataba a Luna y a este misterio que lo había arrastrado más allá de lo que jamás imaginó. Las voces de los hombres se acercaban, graves y cortantes, hablando en susurros que no podía descifrar. Eran al menos 3, sus pasos pesados aplastando la maleza, y Diego sabía que no tenía mucho tiempo. Su cuchillo de bolsillo, un arma patética contra lo que enfrentaba, era todo lo que tenía, pero Luna, con su mirada feroz y su postura protectora, parecía más lista para la pelea que él. No te muevas, flaca, susurró, su mano acariciando el pelaje sucio de Luna. Pero ella no lo escuchó. Sus orejas estaban erguidas, sus ojos fijos en las sombras que se acercaban. Diego sintió un escalofrío. No sabía quiénes eran estos hombres, pero la barricada en la carretera,
el incendio en el refugio y ahora este ataque en el bosque no eran casualidades. Alguien quería lo que Luna protegía, y Diego estaba atrapado en el centro de la tormenta. Allí están, dijo una voz grave, rompiendo el silencio. Un haz de luz cayó sobre ellos, cegando a Diego por un momento. Luna ladró, un sonido feroz que resonó en el claro, y antes de que Diego pudiera detenerla, ella saltó hacia adelante, sus dientes desnudos, su cuerpo flaco moviéndose con una agilidad que desmentía su debilidad. El hombre más cercano gritó, retrocediendo mientras Luna lo embestía, sus garras arañando la tierra. «¡Maldita perra!», gritó otro, levantando lo que parecía una barra de metal. Diego no lo pensó. Se puso de pie de un salto, el cuchillo en la mano, y corrió hacia Luna, interponiéndose entre ella y el hombre. El impacto de su cuerpo contra el intruso los hizo caer al suelo, la barra rodando entre las hojas. Diego sintió un dolor agudo en el hombro, pero no tuvo tiempo de revisarlo. Rodó hacia un lado, tirando de Luna para alejarla del peligro. «¡Corre, flaca!», gritó, pero Luna no huyó. En cambio, se colocó frente al cachorro, gruñendo, su mirada desafiante. Diego se puso de pie, tambaleándose, y vio a los tres hombres reagrupándose. Uno de ellos, el de la voz grave, tenía una cicatriz en la mejilla, la misma que Diego había visto en la barricada. No eran extraños. Eran los mismos que los habían perseguido en la carretera. «Entréganos el saco y la perra, y te dejamos vivir», dijo el hombre de la cicatriz, su voz fría como el acero. Sostenía una pistola ahora, el cañón brillando bajo la luz de la luna. Diego sintió que el aire se le escapaba. No tenía el saco, Sofía lo había llevado, pero Luna y el cachorro estaban aquí, y no los entregaría. «No tengo el saco», respondió, su voz temblando pero firme. «Y no te daré a la perra. Vete ahora, o esto se pone feo». El hombre rió, un sonido seco que hizo que Luna gruñera más fuerte. «No estás en posición de negociar, amigo». Hizo una señal, y los otros dos avanzaron, uno con la barra de metal y el otro con un cuchillo más grande que el de Diego. El camionero sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. No había salida, no había forma de ganar esta pelea. Pero entonces miró a Luna, que seguía protegiendo al cachorro, su cuerpo flaco pero inquebrantable, y supo que no podía rendirse. «Ahora, Luna», gritó, y como si entendiera, la perra saltó hacia el hombre de la barra, sus dientes hundiéndose en su brazo. El hombre gritó, soltando el arma, y Diego aprovechó el caos para embestir al otro, su cuchillo cortando el aire. No era un luchador, pero la adrenalina lo guiaba, y el instinto de proteger a Luna y al cachorro lo hacía más fuerte de lo que nunca había sido. El hombre de la cicatriz disparó de nuevo, pero el tiro se perdió en el bosque, astillando un árbol cercano. Diego rodó por el suelo, arrastrando al cachorro hacia un arbusto para protegerlo. Luna seguía luchando, sus gruñidos llenando el aire, pero Diego vio sangre en su pelaje, una mancha oscura que le heló la sangre. Estaba herida, pero no se detenía. «Basta», gritó una voz desde el bosque. Era Sofía, emergiendo de las sombras con el saco en una mano y un palo en la otra. Golpeó al hombre de la barra en la cabeza, haciéndolo caer, y corrió hacia Diego. «Toma el saco y corre. Yo me encargo». Diego no tuvo tiempo de discutir. Tomó el saco, asegurándose de que el cachorro dentro estuviera a salvo, y levantó al otro cachorro del suelo. Luna, jadeando y sangrando, lo siguió mientras corrían hacia el sendero. Los hombres gritaban detrás, pero Sofía los mantenía a raya, blandiendo el palo como un arma. Diego no sabía cuánto tiempo podrían escapar, pero corrió con todas sus fuerzas, el bosque cerrándose a su alrededor como un túnel sin fin. Llegaron a un arroyo, el agua brillando bajo la luna como un espejo roto. Diego se detuvo, su pecho ardiendo, y colocó el saco y al cachorro en el suelo. Luna se desplomó junto a él, su respiración agitada, la sangre goteando de una herida en su pata. Diego se arrodilló, sus manos temblando mientras revisaba la herida. No era profunda, pero necesitaba atención. Miró a los cachorros, que gemían débilmente, y sintió una oleada de impotencia. «No te rindas, flaca», susurró, acariciando la cabeza de Luna. Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Diego sabía que no podían quedarse allí. Los hombres no tardarían en encontrarlos. Pero entonces,
Algo brilló en la orilla del arroyo, medio enterrado en el lodo. Diego se acercó, cavando con las manos, y encontró un diario, sus páginas amarillentas protegidas por una bolsa de plástico. Lo abrió, y las palabras de María llenaron sus ojos: la red usa perros para mover drogas. Los cachorros son la prueba. No dejes que los encuentren. Diego sintió que el mundo se detenía. El diario confirmaba lo que Sofía había insinuado: María había estado investigando una red de tráfico que usaba animales, y los cachorros eran una prueba viviente. Luna, de alguna manera, había sido entrenada para protegerlos, para llevarlos a alguien que pudiera ayudar. Por eso lo había elegido en la carretera. Por eso no se rendía. Sofía apareció jadeando, su rostro manchado de hollín y sangre. Perdí a esos bastardos, pero no por mucho, dijo, cayendo de rodillas junto al arroyo. Miró el diario en las manos de Diego, sus ojos abriéndose de par en par. Eso es de María. Lo escondió aquí, con Luna. Ella sabía que alguien vendría. Diego asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Tenemos que llevar esto a alguien que pueda hacer algo. Un periodista, la policía, alguien. Miró a Luna, que lamía a sus cachorros, su cuerpo temblando pero firme. Ella nos trajo hasta aquí. No la defraudaré, Sofía asintió, pero su expresión era sombría. Si esos hombres encuentran el diario, estamos muertos. Y no solo nosotros. Luna y los cachorros también. Diego guardó el diario en su chaqueta, junto al collar y la nota. El peso de los objetos era como una cadena, atándolo a una responsabilidad que no había pedido pero que ahora no podía soltar. Levantó el saco y al cachorro, ayudando a Luna a ponerse de pie. El bosque estaba en silencio ahora, pero Diego sabía que no duraría. Los hombres volverían, y con ellos, el peligro. Vamos, flaca, dijo, su voz suave pero decidida. Luna lo miró, sus ojos brillando como dos lunas llenas, y comenzó a caminar, cojeando pero sin rendirse. Diego la siguió, con Sofía a su lado, el diario ardiendo en su bolsillo como una promesa. No sabía a dónde los llevaría esto, pero una cosa era segura: Luna había confiado en él, y él no la dejaría caer. El arroyo gorgoteaba suavemente, su agua reflejando la luz de la luna como un espejo roto, mientras Diego, Sofía y Luna se alejaban del claro donde habían encontrado el diario de María. El bosque, denso y oscuro, parecía cerrar sus ramas sobre ellos, como si quisiera protegerlos o atraparlos. Diego llevaba el saco con el cachorro sobreviviente bajo el brazo, mientras el otro cachorro, el que Luna había llevado en la boca, temblaba junto a su madre, que cojeaba pero avanzaba con una determinación que desafiaba su herida. El diario, ahora guardado en la chaqueta de Diego junto al collar y la nota, pesaba como una losa, cada página un recordatorio de la verdad que María había intentado revelar: una red de tráfico que usaba animales para mover drogas, y los cachorros como prueba viviente. El aire olía a tierra húmeda y ceniza, un eco del incendio que aún ardía a lo lejos, devorando lo que quedaba del refugio. Los ladridos de los perros rescatados por Sofía resonaban débilmente, mezclados con el crujir de las ramas bajo sus botas. Diego sentía el corazón latiéndole en los oídos, cada paso una carrera contra el tiempo. Los hombres que los habían perseguido no estaban lejos, y el disparo en el claro era una advertencia de que no se rendirían. Luna gruñía suavemente, sus ojos escudriñando la oscuridad, como si pudiera oler el peligro antes de que llegara. Sofía, jadeando a su lado, cargaba una manta con los cachorros que había salvado del incendio. Su rostro, manchado de hollín, estaba tenso, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y resolución. Tenemos que llegar al pueblo, dijo, su voz baja pero urgente. Hay un periodista, Javier, que conoce a María. Él puede ayudarnos a exponer esto. Diego asintió, aunque la idea de confiar en alguien más lo ponía nervioso. El mensaje en la puerta del refugio: no confíes en nadie, resonaba en su cabeza, pero no tenían muchas opciones. Los cachorros necesitaban atención médica, Luna estaba herida, y el diario era una bomba de tiempo. Si no actuaban rápido, los hombres de la camioneta negra los encontrarían, y Diego no estaba seguro de poder protegerlos a todos. El sendero los llevó a un camino de tierra más amplio, donde el camión de Diego seguía estacionado, milagrosamente intacto. La granja aún ardía a lo lejos, el resplandor anaranjado iluminando el cielo como un amanecer falso. Diego ayudó a Luna a subir al asiento del copiloto,
colocando el saco y al cachorro con cuidado. Sofía se acomodó en la parte trasera, abrazando la manta con los otros cachorros. El motor rugió al encenderse, un sonido que parecía demasiado fuerte en el silencio del bosque, y Diego pisó el acelerador, dejando atrás el refugio y sus secretos. La carretera de vuelta al pueblo era un zigzag de curvas estrechas, y Diego conducía con los nervios en punta, sus ojos alternando entre el camino y el retrovisor. No había faros detrás, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Luna, a su lado, lamía al cachorro que había llevado, su pata herida dejando pequeñas manchas de sangre en el asiento. Diego sintió una punzada de culpa. Ella había arriesgado todo para proteger a sus crías, y él no podía permitir que ese sacrificio fuera en vano. ¿Quién es este Javier?, preguntó Diego, rompiendo el silencio. Su voz sonaba más áspera de lo que pretendía, cargada de cansancio y tensión. Sofía se inclinó hacia adelante, su rostro apenas visible en la penumbra. Es un periodista local. Escribe para un periódico pequeño, pero tiene contactos. María confiaba en él. Le pasaba información sobre el refugio, sobre los rumores de tráfico. Pero después de que ella desapareció, Javier se mantuvo callado. Creo que tiene miedo. Diego frunció el ceño, sus manos apretando el volante. Si tiene miedo, no nos servirá de mucho. No tiene miedo por sí mismo, respondió Sofía, su voz baja. Tiene miedo por lo que sabe. Si este diario es lo que creo, contiene nombres, fechas, lugares. Pruebas que podrían desmantelar una red entera. Pero también lo convierte en un blanco. Diego sintió el peso del diario en su chaqueta, las páginas amarillentas llenas de la verdad de María. Miró a Luna, que seguía lamiendo a sus cachorros, sus ojos brillando con una inteligencia que lo desconcertaba. Ella había protegido esas pruebas, había llevado a Diego hasta ellas. Pero ahora, con los hombres persiguiéndolos y el refugio en llamas, él no sabía si podría mantenerla a salvo. Llegaron al pueblo al amanecer, el cielo tiñéndose de un rosa pálido que contrastaba con la oscuridad de la noche anterior. San Isidro era un lugar olvidado, con casas bajas de adobe y calles polvorientas donde los perros callejeros vagaban en busca de sobras. Diego detuvo el camión frente a una casa pequeña con un letrero desvaído que decía, El Clarín. Era la oficina del periódico, un edificio que parecía a punto de derrumbarse. Sofía bajó primero, llevando la manta con los cachorros rescatados, mientras Diego ayudó a Luna y tomó el saco con los dos cachorros de ella. Javier los recibió en la puerta, un hombre delgado de unos 40 años, con gafas deslizándose por su nariz y una camisa arrugada que olía a café rancio. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Sofía, y cuando Diego le mostró el diario, su rostro palideció. Eso es de María, dijo, su voz temblando. ¿Dónde lo encontraste? Diego le contó todo, la carretera, Luna arrodillada, los cachorros, el incendio, los hombres armados. Javier escuchó en silencio, sus manos temblando mientras hojeaba el diario. Las páginas estaban llenas de anotaciones, diagramas, nombres de personas y lugares. Una entrada destacaba, los cachorros llevan microchips. Son la prueba. No dejes que los destruyan. Microchips, murmuró Javier, mirando a los cachorros en el saco. María descubrió que la red usaba perros para transportar drogas, implantándoles microchips con información encriptada. Estos cachorros son una base de datos viviente. Diego sintió un nudo en el estómago. Miró a Luna, que lamía a sus crías con una ternura que contrastaba con la dureza de la verdad. Ella había protegido a sus cachorros, no solo por instinto maternal, sino porque sabía, de alguna manera, que eran más que animales. Eran la clave para exponer a los traficantes. Tenemos que publicar esto, dijo Sofía, su voz firme pero cargada de urgencia. Si no lo hacemos, María murió por nada. Javier negó con la cabeza, sus ojos llenos de miedo. Esto es dinamita. Si publicamos, vendrán por nosotros. No solo por mí, por todos. Miró a Luna, que gruñó suavemente, como si entendiera la conversación. Y por ella, Diego sintió una oleada de rabia. Había arriesgado todo para llegar hasta aquí, y ahora este hombre dudaba. Pero antes de que pudiera responder, un teléfono sonó en el escritorio de Javier. El periodista lo tomó con manos temblorosas, escuchando en silencio. Su rostro se endureció, y cuando colgó, miró a Diego y Sofía con una expresión que heló la sangre.
era una voz anónima, dijo, su voz apenas un susurro. Dijeron que devuelva el diario, o Luna muere. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Luna, que seguía protegiendo a sus cachorros, su pata herida temblando pero su mirada firme. No podía entregarla. No podía entregar el diario. Pero la amenaza era clara, y el tiempo se agotaba. Sofía lo agarró del brazo, sus ojos brillando con determinación. No podemos rendirnos ahora, dijo. María confió en Luna, y Luna confió en ti. Tenemos que encontrar una manera, Diego asintió, aunque no tenía idea de cómo. El diario, el collar, la nota, todo lo ataba a Luna y a los cachorros, a una verdad que podía cambiarlo todo o destruirlos. Miró por la ventana, donde el sol comenzaba a alzarse, iluminando las calles polvorientas de San Isidro. Pero en la distancia, entre las sombras de las casas, vio un destello, el reflejo de una camioneta negra estacionada al final de la calle. Los habían encontrado. Diego tomó el saco, asegurándose de que los cachorros estuvieran a salvo, y levantó a Luna con cuidado, ignorando el dolor en su propio hombro. Vamos, flaca, susurró, su voz cargada de una promesa silenciosa. No te dejaré. Javier y Sofía lo siguieron, el diario aún en las manos del periodista. Pero mientras salían de la oficina, el teléfono volvió a sonar, y la voz anónima resonó en la mente de Diego como un eco de muerte. No sabía cómo proteger a Luna, pero una cosa era segura, no se rendiría. No ahora, no después de todo lo que ella había sacrificado. La calle polvorienta de San Isidro estaba bañada por la luz pálida del amanecer, pero el resplandor del sol no podía disipar la tensión que colgaba en el aire como una nube de tormenta. Diego sostenía a Luna en sus brazos, su cuerpo flaco temblando por la herida en la pata, pero sus ojos brillaban con una determinación que lo hacía sentir pequeño. El saco con los dos cachorros estaba asegurado bajo su brazo, sus gemidos débiles resonando como un recordatorio constante de la urgencia. Sofía y Javier lo seguían de cerca, el diario de María apretado contra el pecho del periodista, sus páginas amarillentas cargadas de una verdad que podía salvarlos o condenarlos. La camioneta negra al final de la calle, apenas visible entre las sombras de las casas, era una amenaza silenciosa que aceleraba el pulso de Diego. No había tiempo para dudar. Luna estaba en peligro, y él había jurado protegerla. La amenaza telefónica resonaba en su mente: devuelve el diario o Luna muere. Diego no sabía cómo los habían encontrado tan rápido, pero el diario, con sus nombres, fechas y pruebas de una red de tráfico que usaba perros para mover drogas, era un imán para el peligro. Luna, con su instinto feroz y su lealtad inquebrantable, parecía entenderlo mejor que nadie. Mientras corrían hacia el camión, estacionado a pocos metros de la oficina de El Clarín, Diego sintió el peso del collar y la nota en su chaqueta, como anclas que lo ataban a esta misión que no había elegido pero que ahora no podía abandonar. Sofía abrió la puerta trasera del camión, colocando la manta con los cachorros rescatados del refugio en el suelo de la cabina. «Sube, rápido», gritó, su voz cortada por el cansancio. Javier, con el rostro pálido y las gafas deslizándose por su nariz, subió detrás, aferrándose al diario como si fuera su única protección. Diego colocó a Luna en el asiento del copiloto, asegurando el saco con los cachorros a su lado. La perra gruñó suavemente, lamiendo a sus crías, su pata herida dejando manchas de sangre en el asiento raído. El motor rugió al encenderse, y Diego pisó el acelerador, el camión patinando en la tierra antes de lanzarse por la calle principal. La camioneta negra se puso en movimiento detrás, sus faros encendidos como ojos de un depredador. Diego maldijo por lo bajo, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Sujétense», gritó, girando hacia una calle lateral para despistar a sus perseguidores. Las casas de adobe pasaban como un borrón, y los perros callejeros se apartaban ladrando mientras el camión rugía por el pueblo. «¿A dónde vamos?», preguntó Javier, su voz temblando mientras se aferraba al asiento. El diario estaba abierto en su regazo, las páginas temblando con el movimiento del camión. «Lejos de esos bastardos», respondió Diego, su mirada fija en el retrovisor. La camioneta negra seguía detrás, acercándose con una velocidad que el viejo camión de Diego no podía igualar. Luna gruñó, sus orejas erguidas, y Diego sintió una oleada de rabia. No dejaría que la atraparan.
No después de todo lo que había hecho para proteger a sus cachorros. Sofía se inclinó hacia adelante, su rostro manchado de hollín. Hay un almacén abandonado a las afueras del pueblo. Podemos escondernos allí hasta que se vayan. Javier, ¿puedes contactar a alguien? La policía, un colega. Javier negó con la cabeza, sus ojos llenos de miedo. No confío en la policía local. Si María estaba en lo cierto, algunos están comprados. Pero, puedo enviar el diario a un amigo en la capital. Él sabrá qué hacer. Diego asintió, aunque la idea de confiar en alguien más lo ponía nervioso. Giró hacia un camino de tierra que salía del pueblo, el camión traqueteando sobre los baches. La camioneta negra seguía detrás, pero el terreno accidentado le daba a Diego una pequeña ventaja. El almacén apareció a lo lejos, una estructura de metal oxidado rodeada de maleza, sus ventanas rotas como ojos vacíos. Diego detuvo el camión detrás de un montón de chatarra, apagando el motor para evitar ser detectado. Bajaron en silencio, Diego cargando a Luna y el saco, mientras Sofía ayudaba a Javier con la manta de cachorros. El almacén olía a óxido y humedad, el suelo cubierto de polvo y pedazos de madera rota. En un rincón, Diego vio jaulas vacías, similares a las del refugio, y un escalofrío le recorrió la espalda. Este lugar no era un escondite cualquiera. Era parte de la red. Aquí está, susurró Sofía, señalando una puerta al fondo del almacén. Es una vieja clínica improvisada. Podemos tratar la pata de Luna y esperar a que pase el peligro. Diego asintió, aunque no podía sacudirse la sensación de que estaban entrando en la boca del lobo. Llevaron a Luna y los cachorros a la clínica, un cuarto pequeño con una mesa de metal y frascos de medicamentos cubiertos de polvo. Sofía comenzó a limpiar la herida de Luna, mientras Javier se sentó en un rincón, enviando mensajes frenéticos desde un teléfono antiguo que apenas tenía señal. Diego colocó el saco en la mesa, revisando a los cachorros. Estaban más fuertes, sus gemidos menos débiles, pero aún necesitaban atención médica urgente. Luna, a pesar del dolor, seguía vigilando a sus crías, lamiéndolas con una ternura que contrastaba con el caos a su alrededor. Diego se arrodilló junto a ella, acariciando su pelaje sucio. Aguanta, flaca, susurró, su voz cargada de una promesa silenciosa. No te traje hasta aquí para perderte. Un ruido fuera del almacén los hizo congelarse. Pasos pesados, el crujir de la grava, y luego un ladrido grave, no de Luna, sino de otro perro. Diego se puso de pie, el cuchillo en la mano, mientras Sofía apagaba la linterna para no delatar su posición. Luna gruñó, pero Diego la sujetó, sus ojos escudriñando la oscuridad. A través de una ventana rota, vio sombras moviéndose, los hombres de la camioneta, acompañados por dos perros grandes, entrenados para atacar. Nos encontraron, susurró Javier, su voz temblando. El diario estaba abierto en su regazo, y Diego vio una página con un dibujo de un microchip, junto a una lista de nombres que no reconoció. Los cachorros eran la clave, pero también el peligro. Diego tomó una decisión. Sofía, quédate con los cachorros. Javier, sigue enviando ese mensaje. Yo me encargo de Luna. Sofía lo miró, incrédula. ¿Qué vas a hacer? Son demasiados, no los dejaré tocarla, respondió Diego, su voz fría pero decidida. Se acercó a la puerta, Luna cojeando a su lado. Los perros afuera ladraban, sus gruñidos resonando en el almacén. Diego abrió la puerta con cuidado, el cuchillo listo, pero sabía que no podía enfrentarlos directamente. Entonces, Luna dio un paso adelante, su cuerpo temblando pero firme, y emitió un ladrido agudo, no de miedo, sino de desafío. Los perros guardianes se detuvieron, sus orejas inclinándose hacia atrás. Diego no entendía cómo, pero la presencia de Luna los intimidó. Ella gruñó, su mirada fija, y los perros retrocedieron, confundidos. Diego aprovechó el momento, corriendo hacia un montón de chatarra para crear una distracción. Arrojó una barra de metal contra una pila de latas, el estruendo resonando en el almacén. Los hombres gritaron, y Diego corrió de vuelta a Luna, guiándola hacia un rincón oscuro, pero uno de los hombres, el de la cicatriz, los vio. «¿Allí?», gritó, levantando su pistola. Diego se arrojó sobre Luna, cubriéndola con su cuerpo, pero antes de que el hombre pudiera disparar, uno de los cachorros, ahora más fuerte, salió del saco y mordió su tobillo. El hombre gritó, tropezando,
y la pistola cayó al suelo. Diego no lo pensó. Tomó a Luna y al cachorro, corriendo hacia la clínica donde Sofía y Javier esperaban. «Vámonos», gritó, mientras Sofía tomaba el saco y Javier guardaba el diario. Corrieron hacia una puerta trasera, el almacén temblando con los gritos de los hombres y los ladridos de los perros. Salieron al exterior, el aire frío golpeándolos como un puñetazo. El camión estaba a pocos metros, pero antes de que pudieran alcanzarlo, una explosión sacudió el almacén, el estruendo resonando en el amanecer. Diego se arrojó al suelo, cubriendo a Luna y los cachorros. El calor de la explosión los envolvió, y el humo llenó el aire. Sofía y Javier estaban a su lado, tosiendo, pero vivos. Diego miró a Luna, que lamía a sus cachorros, sus ojos brillando con una fuerza que lo mantenía en pie. No sabía si habían escapado o si el peligro apenas comenzaba, pero una cosa era segura: Luna había dado todo por protegerlos, y él haría lo mismo. El amanecer bañaba San Isidro con una luz dorada, tiñendo las calles polvorientas y las casas de adobe con un resplandor que parecía prometer esperanza, aunque Diego sabía que la paz era solo una ilusión. El camión estaba estacionado en un callejón detrás de la oficina de El Clarín, su carrocería abollada y cubierta de polvo, un testimonio de la noche de caos que habían sobrevivido. Dentro de la cabina, Luna yacía en el asiento del copiloto, su pata herida envuelta en una venda improvisada que Sofía había aplicado tras escapar del almacén en llamas. Los dos cachorros, más fuertes ahora pero aún frágiles, estaban acurrucados en el saco a su lado, sus gemidos débiles mezclándose con el zumbido del motor que Diego mantenía encendido, listo para huir si era necesario. El diario de María, el collar con su nombre y la nota seguían en su chaqueta, un peso que lo ataba a una verdad que había cambiado su vida para siempre. La explosión en el almacén aún resonaba en sus oídos, un eco de destrucción que había marcado el clímax de su huida. Los hombres de la camioneta negra, los perros guardianes, el fuego, todo parecía parte de un plan para silenciarlos, para borrar las pruebas que Luna y sus cachorros representaban. Pero estaban vivos, y el diario, con sus nombres, fechas y detalles de una red de tráfico que usaba animales para mover drogas, estaba ahora en manos de Javier, el periodista, que trabajaba frenéticamente en la oficina para enviar las pruebas a un contacto en la capital. Sofía, con el rostro manchado de hollín y los ojos brillando con determinación, revisaba a los cachorros rescatados del refugio, asegurándose de que estuvieran a salvo. Diego acarició la cabeza de Luna, su pelaje áspero pero cálido bajo sus dedos callosos. «Lo lograste, flaca», murmuró, su voz suave pero cargada de emoción. «Nos trajiste hasta aquí». Ella lo miró, sus ojos marrones brillando como dos lunas llenas, y lamió a sus cachorros con una ternura que le apretó el pecho. Luna no era solo una perra callejera. Era un símbolo de resistencia, una guardiana de la verdad que María había dejado atrás, y Diego sentía que su vida, antes un ciclo interminable de carreteras y soledad, ahora tenía un propósito. Javier salió de la oficina, sus gafas deslizándose por su nariz, el diario apretado contra su pecho. «Lo envié», dijo, su voz temblando pero firme. «Mi contacto en la capital tiene copias digitales de todo. Nombres, lugares, pruebas, todo. Publicarán la historia mañana». Hizo una pausa, mirando a Luna y los cachorros. «Pero no estamos a salvo aún. Esa red no se quedará de brazos cruzados». Sofía se acercó, limpiándose las manos en su chaqueta. «Tenemos que proteger a Luna y los cachorros. Si María estaba en lo cierto, esos microchips en sus cuerpos son la clave. No podemos dejar que los encuentren». Diego asintió, aunque la idea de los microchips, pequeños dispositivos implantados en los cachorros, cargados con información encriptada, lo hacía sentir pequeño frente a la magnitud del problema. Había sido un camionero toda su vida, un hombre que evitaba los problemas, pero ahora estaba en el centro de una batalla que no entendía del todo. Miró a Luna, que lamía a sus cachorros con una calma que contrastaba con el caos de las últimas horas, y supo que no podía retroceder. «Nos quedaremos aquí», dijo Diego, su voz decidida. «En San Isidro. No más carreteras, no más huidas. Estos pequeños necesitan un hogar, y Luna, ella me eligió por una razón». Sofía lo miró, sorprendida. «¿Dejar la carretera? ¿Tú?». Había un atisbo de sonrisa en su rostro, pero también respeto. «Eso es algo grande, camionero». Diego se encogió de hombros, aunque su corazón latía con fuerza. «Ella lo cambió todo», dijo, señalando a Luna.
No puedo seguir como si nada hubiera pasado, Javier asintió, ajustándose las gafas. El pueblo está con nosotros. Después de lo que pasó, la gente está hablando. Quieren ayudar. Hay un terreno al borde del pueblo, una vieja granja. Podríamos convertirla en un santuario, un lugar para Luna, los cachorros y los otros perros del refugio. La idea prendió en Diego como una chispa. Un santuario. Un lugar donde los animales abandonados pudieran encontrar refugio, donde la memoria de María viviera a través de Luna y sus cachorros. Por primera vez en años, sintió que tenía algo por lo que quedarse, algo más grande que él mismo. Hagámoslo, dijo, su voz firme. Por ella. Por todos ellos. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia del diario salió a la luz, publicada en un periódico nacional gracias al contacto de Javier. Los nombres en las páginas de María llevaron a arrestos, traficantes, policías corruptos, incluso un empresario local que había usado el refugio como fachada. La red de tráfico comenzó a desmoronarse, y aunque el peligro no había desaparecido del todo, San Isidro se convirtió en un símbolo de resistencia. Los vecinos, inspirados por la historia de Luna, se unieron para limpiar la granja abandonada, levantando cercas nuevas, construyendo refugios y donando comida y mantas para los animales. Diego, que había pasado su vida huyendo de raíces, encontró un hogar en el santuario. Cada mañana, al amanecer, caminaba por el terreno, viendo a los perros correr libres, sus ladridos llenando el aire de vida. Luna, ahora recuperada de su herida, lideraba a los cachorros, que crecían fuertes y juguetones. Sus ojos, idénticos a los de su madre, brillaban con una chispa de valentía que recordaba a Diego la noche en que todo comenzó, cuando Luna se arrodilló en la carretera, suplicándole ayuda. Una tarde, mientras alimentaba a los perros, Diego notó algo en uno de los cachorros, el más pequeño, al que había llamado Sol por su pelaje dorado. Bajo la luz del sol, vio una cicatriz en su flanco, una marca idéntica a la que Luna llevaba en el suyo. No era una herida reciente, sino algo más viejo, casi como un tatuaje grabado por el tiempo. Diego se arrodilló, acariciando al cachorro, y sintió una punzada de asombro. Esa cicatriz no era casualidad. Era un eco de Luna, una prueba de que su legado de valentía continuaría en sus crías. Sofía, que ahora dirigía el santuario junto a Diego, se acercó, limpiándose las manos en un trapo. Míralos, dijo, sonriendo mientras veía a los cachorros jugar. Son como ella. No se rinden, Diego asintió, su mirada fija en Luna, que correteaba con los otros perros, su pelaje brillando bajo el sol. Ella no es solo una perra, dijo, su voz suave pero cargada de emoción. Es un milagro. Esa noche, mientras el santuario dormía bajo un cielo estrellado, Diego revisó el collar de Luna, asegurándose de que estuviera bien puesto. Había decidido conservarlo como un recordatorio de María, de su sacrificio y de la verdad que había protegido. Pero al girar el collar, notó algo que no había visto antes, una pequeña inscripción en el interior de la placa, apenas visible a la luz de una linterna. Decía, esto no ha terminado. Diego sintió un escalofrío. Miró a Luna, que dormía junto a sus cachorros, su respiración tranquila pero sus orejas alertas, como si aún estuviera vigilando. La nota, el diario, el collar, todo había llevado a la caída de la red, pero esas palabras sugerían que el peligro no había desaparecido del todo. ¿Qué más había dejado María? ¿Qué otros secretos guardaba Luna? Se sentó junto a ella, el aire fresco de la noche envolviéndolo como un abrazo. El santuario estaba vivo, lleno de perros que ladraban y jugaban, un lugar donde la esperanza había vencido al abandono. Pero Diego sabía que la lucha no había terminado. Luna lo había elegido, y él no podía decepcionarla. Tomó el collar en sus manos, las palabras, esto no ha terminado, brillando como una advertencia, y sintió que el camino por delante sería tan incierto como la carretera donde todo comenzó. Descansa, flaca, susurró, acariciando la cabeza de Luna. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Luna abrió los ojos, su mirada encontrándose con la de Diego, y por un momento, él sintió que ella entendía. El santuario, los cachorros, la verdad de María, todo era parte de un legado que apenas comenzaba. Diego se recostó contra la pared de madera, el cielo estrellado extendiéndose sobre él, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Pero en el fondo de su mente,
Las palabras del collar resonaban como un eco, un recordatorio de que el viaje de Luna aún guardaba misterios por desentrañar.